Dios. Aquí estamos. Gloria a Dios. Santo es el Señor, alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí estamos a través de este video para compartirles la palabra. Gloria a Dios, este es un gran privilegio que el Señor nos da, compartir con ustedes esta bendición tan grande que es su palabra. Gloria a Dios. Y así vamos a empezar, amados hermanos. Y hoy traemos el tema la fidelidad de Dios. Aleluya. Vamos a hablar referente a eso de la fidelidad de Dios. Vamos a aclarar puntos. Jesús se me revolvió. Santo sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, vamos a orar para empezar y poner este momento en las manos de Dios. Santo sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. En este momento, mi Dios amado, aquí estamos, mi Dios amado, ante ti, divino Dios, divino Rey de gloria. Gracias por esta bendición que nos das una vez más, mi Dios, de compartir tu palabra, mi Dios, con tu pueblo, Dios. Sé usted hablando a través de nuestras bocas, Señor, conforme a la necesidad que hay en los corazones de su pueblo, Señor. Sé usted guiándoles, edificándoles a través de su palabra, Dios. Gracias, Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendecimos a tu pueblo, Señor Jesús, en tu nombre, Rey de la gloria. Gracias. Todo está en tu mano divina, santa y poderosa. Amén y amén. Gloria a Dios. Así mi esposo va a continuar. Gloria a Dios. Así yo voy a continuar. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando bajo el tema. ¿Qué es el tema, no? La fidelidad de Dios. Ok. Solo quiero ver si está en clase. Vamos a estar hablando bajo el tema la fidelidad de Dios. Antes de hablarle de esto, antes de empezar a hablar de este tema, déjeme decirle que he estado escuchando un canto el otro día, hace como 2 días. y me pareció muy peculiar cuando lo estaba escuchando, porque yo estaba disfrutando de ese canto y el Señor habló a mi vida de una manera especial en ese canto y me explicó algunas cosas, y vamos a estar hablando de lo que de lo que uno a veces da por sentado porque lo oye, solo porque lo oye, lo da por sentado. Y la fidelidad de Dios es una de esas cosas que uno da por sentadas porque oye cómo funciona la fidelidad de Dios. Uno copia el concepto de cómo funciona la fidelidad de Dios de otras personas y a su vez otros de otros. Pero hoy vamos a entender cómo funciona la fidelidad de Dios, Gloria a Dios, por medio del Espíritu Santo, y vamos a agarrar este concepto que vamos a aprender hoy, porque es algo que Dios nos quiere enseñar esta noche. Gloria a Dios. Resulta que nosotros, hermanos, mire, cuando digo nosotros me refiero a en general. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Paula. bienvenida, mi hermana, bendiciones. Dice hablando por medio. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén, Gloria amén. a Dios. La gloria sea para Dios y que Él se manifieste, porque todo lo que hacemos, sea de obra o sea de palabra, sea para Él la gloria. Amén, amén. Amén. Entonces, miren, lo que pasa es que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al gremio cristiano, a todo el mundo, al mundo cristiano, al mundo que ya tiene vida. Lo que pasa es que nosotros hemos copiado algún concepto de lo que significa la fidelidad de Dios y hemos agarrado este versículo que vamos a agarrar hoy, pero lo hemos malinterpretado de manera que nosotros creemos que la fidelidad de Dios funciona como nosotros creemos en nuestras mentes que funciona. Ahora, déjenme explicarles una cosa. La fidelidad de Dios no es igual al favor de Dios. Y la misericordia de Dios tampoco es igual a el favor de Dios o la fidelidad de Dios. Son 3 cosas bien diferentes que nosotros en nuestras mentes confundimos muy a menudo.
Gloria a Dios por la hermana María. Hermana Mari Mari Vázquez. Vázquez. Dios bendiga su vida, hija. Amén. Ahora, nosotros, mire cómo damos por sentado esto de la fidelidad de Dios. Hay un versículo que es el que vamos a leer, amor, si me lo lees. Primera Amén. de Timoteo, segunda de Timoteo. Vamos a irnos, amados hermanos, al libro de Segunda de Timoteo 2:13. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Hemos escuchado este versículo a lo largo de nuestras vidas cristianas y lo hemos entendido de la manera en la que supuestamente nos lo han explicado. Y nos lo han explicado casi así. Voy a detallar la manera en la que nos lo han explicado y es casi dándonos a entender que podemos gozar del favor de Dios aunque no seamos fieles a Dios. Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el verdadero malentendido de este versículo. La palabra dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Ahora, esto no tiene nada que ver con el favor de Dios. No tiene nada que ver con seguimos gozando de su favor aunque seamos infieles. Y aquí es donde está la equivocación. Aquí es donde está la mala interpretación de este texto. ¿Por qué? Porque muchas mentes y muchos corazones agarran este versículo para no cambiar, para portarse como quieran portarse. Y cuando digo esto no estoy hablando en la forma pecaminosa. Digamos que ellos ya dejaron el pecado atrás. Digamos que así es, que así debería de ser. Ahora, digamos que este paso ya lo dieron, de haber dejado el pecado atrás. Ahora, después de no pecar viene una serie de perfección en nuestras vidas. Viene un proceso de perfección. Recuérdese que somos limpios y la palabra dice así, que dice que para que todos lleguemos a la medida del varón perfecto y a la plenitud de Cristo. Amén. No se pierda, no pierda su enfoque en la meta, no pierda su enfoque jamás. Fíjese que nosotros tenemos que ir caminando en rumbo a la perfección, pero hay gente que solo porque cree que el tiempo cronológico de ellos está pasando y yendo a la iglesia, hay gente que cree que esto es todo y que ellos están caminando hacia la perfección, pero sus comportamientos siguen siendo iguales. Ahora, estamos muy engañados en esa manera. No estamos entrando en los tiempos de Dios. Así que no estamos entrando en lo que deberíamos estar entrando, que es en la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, como no nos está pasando eso, miren, nosotros muchas personas en el caminar cristiano hace tiempo dejaron de cambiar. Tienen mucho tiempo de haber dejado de cambiar ellos. Tienen mucho tiempo de haberse acomodado y así voy a vivir y así estamos bien. Amén. Dejaron de entrar en los procesos de Dios que Dios tiene para sus vidas. Dios, para ese camino en la perfección de lo que estás hablando, el Señor nos pone en procesos, pero tenemos que pasar los procesos y tenemos que ser aprobados en el proceso. Pero ¿qué pasa? Hay muchos hoy en día que abandonan el proceso. ¿Por qué? Porque lo ven difícil, no les agrada, quieren vivir una vida acomodada a su manera, no a la manera como Dios lo está tratando. A veces Dios nos pone en un proceso porque es necesario que tengamos que pasar ese proceso para podernos despojar de algo que Dios sabe que tenemos en nuestro caminar y que eso nos va a perjudicar, nos perjudica en avanzar en el Señor. Entonces Dios tiene que ponernos en un proceso para que podamos entender, porque ya nos habló por medio de predicaciones, ya nos habló por medio de el Espíritu Santo, ya nos habló de varias formas y no hemos obedecido. Y cuando no hemos obedecido, entonces el Señor va a tener que ponerte en un proceso donde te tengas que darte cuenta de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos que abandonan el proceso, no quieren obedecer lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Gloria a Dios. Y de esa manera nosotros estamos confundiendo este versículo, pensando que la fidelidad de Dios
significa que seguimos gozando del favor de Dios aunque nosotros seamos infieles. No es así esto. No, de ninguna manera es así. Miren, la palabra permanecer, cuando dice ahí permanece fiel, Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. De ninguna manera está hablando que vamos a seguir gozando de sus favores o que vamos a seguir gozando de cosas que gozáramos si fuéramos fieles a Él, si fuéramos fieles a obedecer su palabra. De ninguna manera. Ahora, hemos malinterpretado este versículo y hemos pensado a través del tiempo que podemos acomodarnos, que podemos vivir una vida raquítica dándole a Dios las obras de nuestra vida, las obras, lo que nos sobra, y que debemos estar cosechando los resultados al 100%. Mire, la palabra allá en la parábola del sembrador menciona que unos dieron fruto al 30, otros al 70 y otros al 100. Esto significa que hay personas que no van a querer dar, pero que tienen que esforzarse hasta llegar al 70. Esto es por pasos. Primero usted no quería nada, no quería cambiar nada en su vida. Cuando llegó al Señor, empezó a cambiar por pasos y llegó al 30. Después Dios le dijo, ¿sabe qué? Hay más. Lleguemos al 70 y no quiso. Y hay otros que están en el 70 que Dios los está empujando al 100. Y esto es algo especial. Así que Dios te va empujando hasta que llegues al 100, para que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Amén. A la plenitud de Cristo, que es, miren, llegando a la medida del varón perfecto, empezamos a caminar la plenitud de Cristo, que la plenitud de Cristo es el que vive de acuerdo al amor de Dios, el que vive de acuerdo a la palabra y escuchando al Espíritu Santo y dejándose guiar por el Espíritu Santo y haciendo la obra que Dios le encomendó. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, una de las maneras más tangibles o palpables en la que usted se puede dar cuenta si usted ama a Dios es que Dios, en el momento que usted le diga yo te amo, en ese momento le va a decir Dios a usted, entonces apacenta mis ovejas. Porque esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Le preguntó, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dijo, sí, sí te amo. Se lo preguntó 3 veces. Y cuando le dijo esto, siempre iba acompañado de, pues si decís que me amas, entonces busca servir a los demás. Apacenta mis ovejas, pero para apacentar, tú tienes que cultivarte primero. Amén. Sí, mira, no puedes empezar a apacentar gente si no te cultivas. Y para que tú le demuestres a Dios que lo amas, tienes que empezarte a cultivar, porque vas con el fin de apacentar gente. Porque te estás preparando con un fin, con un propósito. Recuerda, el otro día estuvimos hablando de Zaqueo. Él tenía un propósito y lo cumplió. Ahora, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que si es cierto que amas a Dios, empieza a prepararte en el área que crees tú que le vas a servir al Señor. Amén. En el área que crees tú que vas a apacentar gente, a servirle a los demás. Si es en oración, qué bien. Si es en administración, qué bien. Si es en profecía, qué bien. Si es en evangelismo, qué bien. Si es enseñanza, qué bien. Te felicito si es en enseñanza. A ver, si es en pastoreo, mucho mejor, qué bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero hay que prepararse, como estás diciendo, o sea, hay que demostrarle al Señor, como dice su palabra, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, pero hay muchos hoy en día que no quieren hacer ni lo poco que el Señor les ha puesto a hacer, ni lo poco porque quieren quieren ser unos grandes siervos en el ministerio, pero si no han empezado ejerciendo lo poco que se te ha puesto a hacer en el momento. Quieren ser siervos grandes con una varita mágica. Y así no es esto. No. Mira, hay un versículo que se parece al que mi esposa está diciendo y dice, el que me es fiel en lo poco, también en lo mucho me es fiel. El que no me es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco me es fiel. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que Jesús está diciendo en ese versículo es que encamines tu corazón a serle fiel a Él, porque si no, ahora y mañana le vas a ser infiel. En lo poco y en lo mucho le vas a ser infiel. Así que lo que te está aconsejando Jesús en este momento es, acostumbra a tu corazón a obedecer la palabra y a ser fiel, a no permitir mira, yo hace días miré un video de un pastor que se metió, que
que cometió pecado con la mujer de un miembro. Y él llegaba a la casa de los dos miembros y les decía que Dios quería que eso pasara. Y les metió tanto en la cabeza que les dijo que Dios eso era lo que quería. Y el hombre no quería, el esposo de la mujer no quería, claro, pero él obligaba al esposo, le decía que se iba a ir para el infierno y un montón de cosas. Ahora, mira cómo es esto. Después lo entrevistaron al pastor, un entrevistador normal, y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cometiste ese pecado tan atroz y feo? Y él, el pastor, todavía le salió diciendo, ustedes no entienden esto. El Señor mandó a Oseas a casarse, a un profeta, creo que fue Oseas, a casarse con una prostituta y nadie lo entendió en su tiempo. Ustedes no entienden lo que Dios está haciendo esto ahora. Y se puso a llorar enfrente de la cámara, todavía creyendo él en su corazón que Dios lo había mandado a hacer esto. Entonces yo pregunté al Espíritu en ese momento, Señor, ¿qué pasó acá? El Espíritu vino a mí porque es fiel y te contesta. El Espíritu te habla, porque cuando tú quieres saber las cosas para bienestar, para servirte de la palabra y para servir a otros, Dios te contesta. Amén. Así que vino el Espíritu conmigo y me dijo, es que él se empezó permitiendo cosas. Él fue infiel primero en cosas pequeñas. Y cuando llegó a grande salió siendo infiel también. No fui yo el que lo puse sobre cosas grandes. Él con su ímpetu llegó a cosas grandes, pero fue infiel desde pequeño, me dijo. Como Judas fue infiel desde los principios hasta los finales de su ministerio. Ahora, date cuenta que el Señor te está aconsejando por medio de ese versículo, te está aconsejando que acostumbres tu corazón a ser fiel, que lo acostumbres. No es una costumbre que tenemos naturalmente, créame, no la tenemos, pero es algo adquirido. La palabra dice vestidos del nuevo hombre. Ahora, adquiere, vístete de un comportamiento digno delante de Dios, vístete. Amén. Y por eso la palabra dice, si me eres fiel en lo poco, también en lo mucho me serás fiel. Ahora, si Dios te manda, te voy a poner un ejemplo, si Dios ahora mismo, en este momento, mira, te voy a poner una historia, te voy a contar. Otro día íbamos a trabajar, hace como 2 días también. Yo siempre digo las cosas como 2 días, es posible que hayan pasado 3 o 4 menos. Hace como 2 días creo, algo así. Íbamos a trabajar en la mañana y mi esposa y yo comenzamos a hablar de cierta situación de un hombre vestido de camisa blanca y pantalón negro y nosotros comenzamos a hablar. Fue ayer. ¿Fue ayer? Ok. Y entonces comenzamos a hablar de cierto personaje que escuchábamos antes en una canción y dijimos, esta persona es de tal raza porque se viste así y la canción lo describe como de tal raza. ¿Te acordás? Le decía yo que escuchábamos en una ocasión de estas cosas. Estaba hablando de una persona de la raza morena. Uh-huh. Gloria a Dios. Ahora, mira cómo es esto. Cuando nosotros vamos para el trabajo, nos encontramos una persona vestida así y de esa raza caminando en la calle que se le había quedado el carro. Y Dios me dijo, acá está, mira. Levántalo y dile que yo lo amo y dile que yo quiero que cambie su manera de vivir. Ok, me pasé porque no me dio tiempo de pararme y tuve que manejar otro tramo para ir a dar vuelta en la calle y en ese tramo de llegar a la salida de la calle para dar vueltas, el enemigo me venía diciendo, pero ya vas tarde al trabajo y no han avanzado nada en el trabajo y tienes que hacer esto y lo otro, mejor otro día recoges a otro. Entonces me venía metiendo cosas para que yo fuera infiel al mensaje que Dios me estaba dando. Pero Dios me dijo, en ese momento yo ya casi había decidido no regresar. Y Dios me dijo, ¿es así como me vas a ser fiel? ¿Es así como me vas a obedecer? Y en ese momento rápido dije yo, no. Di vuelta, lo fui a recoger. Y aquí está mi esposa de testigo que el hombre aceptó la palabra. Dijo, sí, tienes razón. Yo antes iba a la iglesia y ya tiempos no voy. Y vimos la mano de Dios moviéndose allí en esa vida. Pero si yo no le soy fiel en ese momento a Dios, en ese mandato, entonces Dios hubiera usado a otro, porque Dios tenía planes para él. Dios hubiera usado a otro, pero yo no hubiera hecho el trabajo. Ahora, ¿quieres tú hacer el trabajo o no? Porque aquí está otro problema también. Analiza tu vida, cuántas veces Dios te ha enviado a hacer obras
¿Cuántas veces Dios te ha despertado en las madrugadas a orar por ciertas almas, por ciertas personas y no lo has hecho porque te has dejado vencer por el sueño, por el cansancio, por cosas que siempre se van a oponer? Tienes que pelear con tu carne, amado hermano. Tienes que pelear. La carne nunca va a querer. Siempre te va a poner un obstáculo para que no hagas la obra de Dios. Pero tienes que pelear, tienes que vencerla. Oblígala. A veces hay momentos que incluso hasta te tienes que tirar al suelo, aunque no sientas nada, aunque no sientas ánimo, pero cuando lo haces, créeme que ves cómo la gloria de Dios se manifiesta y ves la bendición. Amén. Y viene el gozo de Dios gozo a tu de vida. Dios, sí. Después de obedecer un mandato de Dios, viene el gozo de Dios a tu vida. Y anduvimos ese día llenos de gozo. El espíritu se siente, uno siente aquel avivamiento dentro del alma, siente aquel gozo, siente la presencia de Dios bien bonita cuando uno le obedece, como decís. Gloria a Dios. Ahora, mira, el canto del que yo te hablaba al principio va así, dice, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y él repite, y ella, no sé, ella creo, o él, algo. Sí, es un grupo de alabanza. Bueno. También en otra versión la dice, tu fidelidad siempre me seguirá. O sea, siempre me igual. Seguirá. Sí, mira, ahora, sigue yo escuchaba este persiguiéndome. canto y yo estaba a punto de levantar las manos para adorar con este canto en el carro. Y Dios me dijo, eso no es cierto, me dijo. Entonces yo me detuve y pregunté al Espíritu y dije, Señor, ¿cómo no es cierto? ¿Qué no es cierto? Mi fidelidad no anda persiguiendo a nadie, me dice. Entonces vi este versículo, me trajo a la mente este versículo, mi fidelidad permanece, me dice, no anda persiguiendo a nadie. Ahora, mira cómo es esto. La palabra permanecer significa estar estable, está allí. Está allí, sí está allí, pero no va a perseguir a nadie. No va a andar detrás de nadie en la fidelidad de Dios. El que se aparta de Dios. El que se aparta tiene las consecuencias. Mira, la palabra dice que el que aportille el vallado lo morderá la serpiente. Si tú rompes el cerco que Dios te tiene, entonces tú tendrás las consecuencias. Satanás te morderá. Esto es así. No tenemos garantía fuera de la fidelidad que nosotros le debemos a Dios. Aparte de mira, si tú practicas la fidelidad que tú le debes a Dios, cuéntate como los protegidos de Dios. Pero si tú no le eres fiel a Dios, entonces no te cuentes como los protegidos, no te cuentes entre el grupo de los protegidos de Dios. La palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Altísimo es Jesús y el Omnipotente es Jehová. Ahora, date cuenta de esto. Hay mucha gente creyendo en sus mentes que ellos pueden ser infieles, pero que pueden seguir gozando del favor de Dios. Y aquí está la equivocación. Aquí está el gran problema de la humanidad. Aquí tenemos donde Satanás engañó a la humanidad haciéndole creer que porque la palabra dice que su fidelidad permanece, ahora me salen cantando que la fidelidad de él me persigue. Ya no permanece, ahora me persigue la fidelidad de él. Porque el ser humano quiere acomodar a Dios a su pensamiento, a sus sentimientos y a todo lo que es de él. Quiere hacerse de Dios, quiere que Dios sea de él. No quiere él ser de Dios, sino que Dios sea de él. Y manipular a Dios de acuerdo a como él quiera y a las necesidades de él. Y así no es esto. Solo cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad, se va para el templo a doblar rodillas porque está pasando una necesidad, una situación, y lo va a ver usted orando continuamente porque tiene una necesidad. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes una necesidad? Cuando tu vida está marchando bien en todas las áreas. ¿Qué pasa? ¿Será que Dios solo es por momentos? La búsqueda en el Señor solo es por momentos, solo es cuando solo cuando tengo necesidad, tengo que mantenerme buscando en oración. Cuando tengo necesidades, cuando tengo que buscar acercarme a Dios. No es así. Mira, agarremos el ejemplo de Job. Y la palabra dice que Job sacrificaba siempre. Y esto lo contaba entre los hombres íntegros a Dios, o fieles. Íntegros o fieles. Así que si es cierto que tú practicas fidelidad, va a ser siempre. Ahora,
no esperes que tú eres infiel y que Dios todavía tenga la mano de Él sobre ti en cuanto a los favores de Dios se refiere. No esperes eso, no es así. Y esto es lo que la humanidad piensa hoy. La humanidad piensa que ellos pueden ser infieles a Dios y que pueden seguir gozando del poder, del favor de Dios y agarrarlo cuando ellos quieran, y cuando no quieran, pues ahí te dejo a un lado, Señor, y después regreso cuando necesite algo. Yo voy a decirte, aclararte algo en esta situación, amado hermano. Cuando estás pasando una situación difícil, pero es a consecuencia de que le fuiste infiel al Señor, a consecuencia de que hiciste algo que no le agradó al Señor o le abriste una puerta al enemigo, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, te vas a sentir desanimado, derrotado, te vas a sentir que tu vida ya no sabes qué hacer. Pero cuando es algo, una situación que venga difícil a tu vida, pueda que el enemigo está tratando de detenerte a hacer la obra del Señor y vienen situaciones difíciles a tu vida, pero cuando viene una situación difícil a tu vida y sabes, tienes esa paz y sabes que Dios está allí, tienes esa paz y tienes esa tranquilidad cuando le eres fiel al Señor, porque lo puedes sentir, ves el ataque, ves la situación, pero no te preocupa, o sea, vas a sentir en el momento como quien dice, el golpe, pero no te va a derribar, no te va a llevar al estado de que te vas a sentir totalmente desanimado, que ya no quieres continuar en el caminar en el Señor, que ya no quieres hacer nada para el Señor, que ya te sientes derrotado. Cuando estás fundado en el Señor, cuando realmente viene una situación a tu vida, créeme, amado hermano, de que vas a saber distinguir, porque si estás siendo fiel al Señor, si caminas en obediencia, si caminas en santidad en el Señor, vas a tener esa paz, esa tranquilidad, que lo que está pasando, que lo que viene, sabes que Dios tiene el control de tu vida. Pero cuando no sientes esa paz, cuando te sientes totalmente asustado, te sientes de una manera que no hayas que hacer, algo está sucediendo. Así que examina lo que está pasando, examina en qué le fallaste al Señor, examina en qué le fuiste infiel al Señor, cuántas veces Dios te ha mandado a hacer su obra y no lo obedeciste, y esas son consecuencias por no obedecer. Amén. Hay un versículo que dice así, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso segará. Mira, te voy a explicar porque hay gente que no entiende lo que verdaderamente significa este versículo, y esto es así. Mira, cuando la palabra dice Dios no puede ser burlado, es cierto, Dios no puede ser burlado porque Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. No hay manera de que nos burlemos de Él. Nos podemos burlar de nosotros mismos en la manera de estar decidiendo cosas malas para nuestras vidas y estarle pidiendo a Dios cosas buenas. Esta es una forma de creer nosotros que nos podemos burlar de Dios actuando mal y pidiéndole cosas buenas a Él, pidiendo su favor pero siendo infieles. Y esta es la manera en la que la palabra dice: no, Dios no puede ser burlado. ¿Saben qué? Lo que ustedes decidan allí entre ustedes, eso es lo que van a cosechar. Pórtese bien con los demás, haga el bien con los demás, y de vez en cuando, mira, de vez en cuando sucede que el que hace el bien también le hacen el mal. Es natural esto, no hay problema, somos humanos. Mira, la palabra dice así: Caín mató a Abel. No dice que tuvo que ver nada el diablo, dice que el hermano Caín mató al hermano Abel. Y no tuvo nada que ver el diablo, así que de humano a humano se mataron. ¿Qué significa esto? Que uno provocó al otro sin querer, por hacer tanto bien. El otro se llenó de envidia y se provocó en enojo y no se controló y mató al hermano por eso, por envidia. Ahora, no tuvo nada que ver el diablo. La semilla del mal ya estaba en Caín y en Abel también. Estaba en los dos, pero Abel decidió no reflejar esa semilla del mal, no portarse de manera maldosa. Ahora, el problema aquí es que nosotros, como seres humanos, pensamos que todo es diablo también. Y este es un gran problema. Mira, yo he escuchado de gente que se le cae un caldero y empieza a reprender a Satanás. Que ahí anda el diablo, que se me cayó un caldero.
No, se cayó el caldero, vaya recójalo y póngalo bien, estaba mal puesto. Algo lo movió y se cayó, así nomás. Pero hay gente que todo es diablo, todo, y esto no está bien, no. A veces son consecuencias de las mismas acciones, malas decisiones que usted ha tomado. A veces hay problemas que te vienen a tu vida por lo mismo, que actuaste mal. Y como decís, siempre se le echa la culpa al diablo, es que el diablo me está atacando. No, estás teniendo consecuencias de lo que hiciste mal, Estás con tu cosechando. boca, exacto, con tu boca hablaste palabras que te hicieron venir problemas a tu vida o con tus acciones. Así que hay que tener mucho cuidado y distinguir qué es lo que está pasando. Cuando estamos viviendo situaciones difíciles en la vida, hay que saber distinguir por qué. No solo nos pongamos a murmurar y a quejar delante de Dios, si averiguar totalmente por qué está sucediendo lo que nos está sucediendo. Y vemos hoy en día muchos hermanos solo lamentándose de problemas y problema tras problema y problema tras problema, pero no se sientan a un momento, no se detienen un momento a averiguar por qué tanto problema en su vida. ¿En qué le has fallado al Señor? ¿Has sido infiel? Y entonces el favor del Señor, la fidelidad, o sea, el favor del Señor no está Se sobre retiró. ti, El exactamente. favor del Señor se retiró de Lo ti. retiraste La porque te fidelidad de apartaste. Dios es permanente porque cuando tú regresas, ahí está. Amén. Es así de sencillo. No creas que la fidelidad de Dios va a andar persiguiéndote, no es así. No, tu fidelidad sigue persiguiéndome, decía ese coro que yo estaba escuchando. De Pero no es ninguna así. manera es así, no. El que escribió ese coro, créame que no se puso a pensar bien lo que estaba escribiendo. Solo sintió y escribió, pero no se fue de acuerdo a la Biblia. La fidelidad de Dios permanece, no persigue a nadie. Ahora, Eso es igual como que muchos creen tener la presencia de Dios, que la presencia de Dios está con ellos todo el tiempo. Es igual lo mismo, si eres infiel, si le eres infiel al Señor, la presencia de Dios no va a estar contigo. Así amén. que Gloria a es Dios. igual. Mira, es algo bien diferente a que tu fe esté crecida, tu don de fe esté crecido de una manera espectacular y que las cosas sucedan a que la presencia de Dios esté contigo. Es muy diferente. Mira, ¿cómo te puedo poner este ejemplo yo a ti? Han habido reyes que han ganado batallas y después se han acercado a Dios. Esto significa que batallas pueden seguir ganando las personas. Y no necesariamente el favor de Dios está con ellos. Es que sus personalidades son aguerridas. Sus personalidades son poderosas. Hay gente poderosa, sí la hay. En sus propios poderes, sí, Dios ya dio dones a los hombres. La palabra dice, En y sus Él dio propias dones capacidades. a los hombres. Él dio dones a los hombres, dice. Así que repartió dones. Así que lo que tú hagas con tu don es bien diferente a que la presencia de Dios esté contigo. Si no, mira, Hitler usó su don para ir a matar gente y para pensar que los demás no merecían vivir y cosas de estas. Y él tenía una gran capacidad y la fue desarrollando y fue impetuoso él en su forma de actuar y fue emprendedor hasta que llegó donde llegó. ¿Te imaginas si él hubiera sido un siervo del Señor, hubiera sido un gran pastor? Amén. Porque era un buen líder, o sea, tenía como que la gente lo siguiera. Tenía un carisma. ¿Sí? Sí. O tal vez no tenía carisma, pero le metía miedo a los demás. Tal vez no era carisma, pero miedo. Pero sabía cómo infundir el temor. Igual algunos pastores de hoy saben cómo infundir el temor. Ya que tocamos el tema. Hay algunos pastores que saben cómo infundirle el temor a las ovejas para tenerlas amedrentadas y tenerlas solo ordeñándolas y sacándoles lo que tienen. Cuidado con eso también, hay muchos de esos. Aquí uno no puede confiar en el hombre. La palabra dice, maldito el que confía en el hombre. Así de sencillo. Vas a acarrear maldición a tu vida si confías en el hombre. Si estás pensando que, mira, yo he visto congregaciones enteras confiando ciegamente en un pastor y viéndole pecados y aún así confiando en ellos. Es que están más ciegos Es que él que todavía. dicen, es que no hay que poner la mirada en el hombre, hermanos, hay que poner la mirada en Dios, pero date cuenta que si el siervo que está
al frente de ti, el líder, está mal, está fallando, está pecando delante de Dios, eso es lo que está ministrando tu vida también. Amén. Dios bendiga a mi hermana Selma, bienvenida. Amén, bendiciones, Mira, sierva. mira, para aclarar bien esto de que la fidelidad de Dios no anda persiguiendo a nadie y que el favor de Dios se pierde, aunque la fidelidad de Dios esté permanente, la palabra dice que su fidelidad permanece, no que el favor de Dios permanece, no. Y tenemos ese gran problema, te vuelvo a repetir y te lo voy a repetir durante todo este mensaje porque este es el mensaje. El mensaje es que si tú eres infiel, el favor de Dios se va a separar de ti, se va a apartar de ti. Aunque la fidelidad de Dios permanezca, no quiere decir que el favor de Dios vas a seguir gozando tú de ese favor de Dios, solo porque la palabra dice así y lo interpretas así tú. No, de ninguna manera. Mira, al final del versículo dice así, Él no puede negarse a sí mismo. Y la gente usa estas últimas frases para decir, ya dijo Él que Él va a permanecer fiel aunque yo sea infiel. Ya lo dijo, así que se confían y empiezan a comportarse como ellos quieren y a no cambiar cuando el Espíritu les dice que cambien una cosa. Ellos no acceden y no obedecen a la palabra y creen que el favor de Dios van a seguirlo teniendo. Si tú te conviertes en un desobediente a la palabra, el favor de Dios no va contigo, lo siento, pero no. Hay mucha gente en el Evangelio teniendo vida, pero no teniéndola en abundancia, porque se convierten en desobedientes y se convierten en personas que viven, pero no viven en abundancia. Ahora, entre estos que viven, parece que hace como 2 días venía hablando con mi esposa. Venía hablando con mi esposa y le decía que hay enfermedades en el alma. Mira, y hay enfermedades en el alma que aunque no te maten en el momento, te van a matar en el futuro. Esa misma enfermedad, por ejemplo, la soberbia, es una enfermedad que va a matar tu alma si tú no la cortas. Si tú no te deshaces de esa enfermedad, te va a matar. Va a matar tu alma un día de estos. La vida, va a matar la vida que Dios te dio para vivirla. Y te va a sacar del evangelio la soberbia un día de estos, si tú no te deshaces de ella. El Señor te pasa diciendo, tienes que deshacerte de la soberbia. Y si tú no le haces caso y solo vives y tú crees que pasando el tiempo y aún yendo a la iglesia, pero sin deshacerte de la soberbia, estás avanzando, no es así. No es así, no estás avanzando. Lo que estás haciendo es pasando tu tiempo cronológico, pero el tiempo de Dios no lo estás avanzando. Tú te quedaste dando vueltas como el pueblo de Israel en algo y no avanzaste ahí. Así que date cuenta cuando siempre te vienen los mismos ataques, las mismas situaciones. Ahí es cuando te tienes que dar cuenta cuando no estás avanzando, que si siempre te viene el mismo problema. Si es algo que Dios está tratando en ti, que es la soberbia, que Dios quiere que abandones la soberbia, siempre te van a venir problemas, siempre te van a venir ataques donde tienes que enfrentarte a no tener soberbia en tu corazón y lo vas a estar viviendo continuamente. Eso es estar dando vueltas prácticamente en la vida que vas caminando en el Señor. Amén. Así que mientras no pases ese paso, no vas a avanzar, mientras no lo venzas, pero esa es una decisión, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que tener dominio propio dentro de ti y parártele a esa situación y no permitir que siga gobernando más en tu vida. Gloria a Dios. Ahora, mira cómo es esto, este versículo termina diciendo, Él no se puede negar a sí mismo, Él no puede negarse a sí mismo, y de aquí Satanás tuerce las mentes diciéndole, mira, el versículo dice así, dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y que Él no puede negarse a sí mismo. Y Satanás les da la interpretación en la mente a las personas que no quieren ir a la luz, sino que se quieren mantener en las sombras. Y les dice, mira, la palabra dice que aunque tú seas todo faltoso y que no eres perfecto y que todos somos humanos, Dios siempre está fiel contigo. Claro, fidelidad es una cosa, pero el favor de Dios es otra. Lo que pasa es que hay muchos que usan, como decís, esa excusa de que si le fallan al Señor, allá van, Señor, perdóname. Y pues ya le pedí perdón al Señor y todo está bien. Y el Señor me tiene que perdonar y todo está bien. Se te olvida, amado hermano, las consecuencias
De Amén. todo lo que hacemos hay consecuencias. Así que no te estés quejando, no estés murmurando contra Dios cuando vienen problemas a tu vida, cuando tú mismo las has provocado. Así que date cuenta que si no estás siendo fiel al Señor, cuando Dios te habla, cuando Dios te ordena hacer su obra, cuando hay cosas que Dios quiere que saques de tu vida, que sueltes de tu corazón. Pero si no obedeces, entonces estás siendo infiel a la palabra de Dios, estás siendo infiel a Dios. O sea, estás siendo infiel y estás perdiendo el favor de Dios. Uh-huh. Cuando tú pides, tus oraciones no llegan donde tienen que llegar, porque hay una barrera entre tu desobediencia y lo que Dios ve. Así que ten cuidado con eso. Mira, para establecer mejor lo que estamos hablando, vamos a leer el verso 12, amor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Vaya. Mira, aquí más claro no te puede hablar la palabra. Dice, si sufrimos, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Mire, a la gente se le olvida que Dios es el dueño de la venganza. Cree que no la va a practicar. Cree que Dios no está en plano de practicar la venganza. La venganza es de Dios, es de Él. Y la va a practicar cuando Él quiera, porque Él es soberano. Y la va a practicar con quien Él quiera, con quien le provoque a practicar venganza. Y acá lo vemos, vengándose. Dice, si lo negamos, ¿sabe qué va a pasar? Él nos va a negar también. ¿Qué les parece? Si lo negamos, nos va a negar. Ahora, hay maneras de negar a Dios, no verbales, sino con tu actuación, con tu forma desobediente de vivir, con que el Espíritu te venga a decir a ti no se miente y que tú mientas. Con eso estás negando a Dios. Con eso lo estás negando. No nos vayamos tan lejos. Con eso lo estás negando. Ahora, ¿qué pasa cuando lo niegas? Él te negará. Pero si tú lo confiesas con tu testimonio, Jesús te confesará. Así que cuando estés pidiendo, se congeló. Porque realmente somos así que nos gusta siempre estar de rodillas pidiéndole al Señor. Siempre estamos pidiéndole a Dios, pero si vamos y le hemos negado, cuando vamos a pedirle, Él nos va a negar también. Él nos va a negar el favor. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos negado a Él primero. Nosotros le hemos sido infiel. Así que no nos confundamos, amados hermanos. Como les decía al principio, vemos hoy en día muchos cristianos quejándose y siempre murmurando entre ellos mismos y ¿por qué? Dese cuenta por qué. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha tratado de ubicarte en el camino, pero no has querido, no te has dejado? ¿Por qué? Porque quieres vivir tu vida a la manera tuya, como quieres vivir a una manera acomodada. Cuando Dios ya te dijo cómo quieres que seas. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Allá adentro muchas personas, muchos cristianos todavía siguen guardando rencores contra ciertas personas. Todavía siguen peleándose hermanos contra hermanos dentro en las congregaciones. Eso no tiene que ser así. Si eso está sucediendo en usted, significa de que no hay fidelidad a Dios, porque Dios es amor. El que conoce a Dios ama. Así exactamente. Mira, pues, hay un ejemplo aquí que yo quiero que lo veamos de fidelidad de Dios. Y quiero que lo veamos para que terminemos de entender esto, cómo es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se pierde, si tú no eres fiel a Dios, Dios deja de darte su favor. La fidelidad permanece. Y cuando tú quieras regresar, aquí está la fidelidad de Dios. Cuando quieras regresar a obedecer la palabra. Cuando digo regresar no me refiero a que tú te fuiste al mundo, no. Hay mucha gente que ya está lejos de Dios porque ya dejó de obedecer la palabra de Dios. La dejó de obedecer el mandato divino cuando el Espíritu viene y te dice, así no se hace esto. No deberías de hacer esto. Mira, hace como 2 días, no sé si fue ayer o antier, algo así. Mira, aquí en este país donde estamos, resulta que cada complejo de apartamentos tiene
un barril de basura donde pueden tirar basura los que viven en ese complejo. Y Fue ayer. ayer fue, ok. Y yo llegué y tiré unas bolsas de basura que andaba en el carro, las tiré allí. Y yo no tenía que tirarlo allí, fue algo incorrecto. Manejé hasta donde estaba mi esposa y el Espíritu me anduvo diciendo todo el momento, no, eso no debiste haberlo hecho porque ese basurero le pertenece a ellos y nosotros teníamos un basurero en el apartamento donde estábamos trabajando, pero ya estaba lleno. Hay que esperar que se vacíe el basurero para que tú eches basura ahí. Entonces, el asunto es, mira en qué cosas tan pequeñas, porque yo puedo decir, no, basura es basura y todo va para el basurero. Sí, esto no, yo me estoy volviendo muy religioso. Yo podría decir esto, pero es la obediencia y lo correcto. O estas pocas bolsitas no van a perjudicar. Ajá. Pero es la obediencia al Espíritu cuando te habla. No está escrito en la Biblia que dice no tirarás basura en un basurero ajeno. No está escrito, no. Pero el Espíritu te hace saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Y cuando Amén, tú amén. desobedeces a lo que es correcto, ese es el problema. Cuando tú desobedeces a la voz del Espíritu que te viene a decir lo que es correcto, ahí está el problema, porque el amor no hace nada indebido. Y Dios es amor. Y tú eres un seguidor del amor. No puedes hacer algo indebido. No debía haber ido a tirar esas bolsas de basura. Entonces fui por ellas y las saqué otra vez. Las tuve que ir a sacar. Y me tocó tirarlas y volverlas a sacar. Así que yo, si no hubiera hecho eso, anduviera eso todavía en la cabeza. ¿Por qué? Porque Y ahí es donde, perdón que te interrumpa, y ahí es cuando tenemos que poner atención, porque esas pequeñas cosas que según las miramos así pequeñas, van creciendo poco a poco. Esta vez lo hiciste así, después ya se va a volver se vas una a tolerar, costumbre, te vas a sí, tolerar un poco exacto. más. Así es como uno empieza, tolerándose, como decís, cosas pequeñas, pero ya después viene el enemigo, te va a poner muchos obstáculos, muchas situaciones enfrente para que puedas accionar Para que y seas dice, deshonesto, para que seas infiel a Dios, infiel en muchas cosas. Recuerdo que, búscame Lucas, amor, Lucas capítulo 15, verso 30. Recuerdo que en una ocasión mi esposa fue a pagar un registro de un carro que teníamos. Y lo habíamos comprado hace como un año, pero la señora de la caja donde nos iban a cobrar, le dijo, si tú dices que lo compraste hace 2 meses, no te van a cobrar tanto. Pero nosotros teníamos como un año de haberlo comprado, se nos hacían casi $1,000 para pagar de registro. Y quedábamos sin nada de dinero porque era lo único que teníamos. Solo teníamos 1,000 y pagó 900. Y el Espíritu vino y le dijo, no, haz lo correcto. sí, todavía había que llenar la aplicación y me quedé ella me había dicho que pusiera tal fecha como así, porque todo el mundo lo hace. Bueno, antes lo hacía cuando no estaba en camino del Señor. Entonces sabía yo también que así era. Entonces me quedé pensando y dije, no importa lo que tengan que cobrar, lo que se pierda. Yo aquí no le estoy fallando a nadie en esta tierra, le estoy fallando a Dios. Y con quién me importa estar bien en mi vida es con Dios. Entonces llené y ya puse la fecha para el tiempo que yo me recordaba que lo habíamos comprado y ya llené todo y ya dijo, no, 900. Y sintió uno porque dijo no. En ese momento, pero salimos de allí no con ese pesar, sino que salimos con la conciencia tranquila. Y créame, amado hermano, que si usted no lo ha vivido, no lo ha experimentado, Dios es un Dios de amor misericordioso, de bondad. Nos quedamos, recuerdo, con $100 y ese era todo lo que teníamos, pero Dios provee. En el momentito o el siguiente día o al momento, Dios te provee y te provee mucho más. Y a veces Dios prueba tu fidelidad. Así que mucho cuidado. Dios bendiga a mi hermano Mikey Espinal. Gloria a Dios por su vida, hermano. Dios me lo bendiga mucho. Ahora, mira, vamos a ver, en estos últimos 10 minutos que tenemos, quiero hablarte de un caso de la fidelidad de Dios, donde te voy a demostrar por medio de la palabra que la fidelidad de Dios permanece, no anda siguiendo a nadie. Y donde la fidelidad de Dios, si tú eres infiel, tú pierdes el favor de Dios. Aunque Él sea fiel, fiel es una cosa y el favor de Él es otra.
Y este es el problema que tenemos hoy, que la gente piensa que siendo infiel puede gozar del favor de Dios, y no es así. Ahora lo vamos a ver, vamos con el verso 30, amor. Lucas, ¿me dijiste? Sí, Lucas 15:30. Amén, gloria a Dios. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Gloria a Dios. Mira, aquí tenemos tenemos al hermano del hijo pródigo. Tenemos al hermano del hijo pródigo diciéndole al padre: este hijo tuyo que regresó, que se fue a gastar tu dinero, todos tus bienes los fue a gastar con rameras, y tú, en vez de castigarlo, más bien lo recibes y le das más. Ahora, esa es la fidelidad de Dios, permaneció. Pero date cuenta, mira una cosa, y esto es bien especial, el Señor me hablaba de esto a mí, y a mí me encantaba cuando el Señor me lo hacía saber, y fue esto, mira, el padre toda la vida supo dónde estaba el hijo. Toda la vida supo para dónde se había ido el hijo. Y te voy a decir cómo pasó esto. El hijo pequeño le dijo al hijo mayor dónde se iba, para dónde se iba, se lo dijo. Y el padre, y el hermano mayor, que siempre fue una persona de esas que pasan haciendo la obra de Dios, pero criticando a los que no la hacen, de esos que obedecen a Dios, pero les da un pesar que los otros pasan haciendo cosas supuestamente divertidas que a él le gustaría también hacer, ya por último, y como se detiene de hacerlas, se enoja con los que la hacen porque no deberían de hacerlas, solo porque él no las hace. No es porque aquellos la hagan, sino porque a él también en su interior le gustaría hacer algunas cosas que se detiene de hacer, y ve la obediencia a Dios como una carga, no la ve como amo al Padre, sino como yo me detengo de andar bebiendo, yo me detengo de andar mujeriando, yo me detengo de andar de vanidoso, yo me detengo de andar de avariento, y yo miro que Dios bendice a otros y a mí nada. Esa mentalidad tenía el hermano del hijo pródigo, mentalidad de envidioso. Ahora, quiero decirte que el hermano mayor siempre supo para dónde se fue el hermano menor, porque él sí se lo contó al hermano mayor. Y que el padre también siempre supo para dónde se fue el hijo, porque el hermano mayor se lo contó al padre. Ahora, te voy a explicar por qué te digo esto. Y es, cuando el hermano mayor oye el ruido, mira, cuando el hermano mayor oye el ruido, le agarra a un criado y le dice: ¿qué está pasando acá? Y este criado solo le dice estas palabras: tu hermano menor regresó y tu padre le hizo fiesta porque vino sano y salvo. Ahora, nadie le dijo al hermano del hijo pródigo que el hijo pródigo se había ido con rameras. Nadie ha mencionado la palabra rameras y la palabra disfrute. Nadie. La narración lo menciona, pero la narración se escribió después de que pasó el acto. Así que tú y yo lo sabemos para dónde se fue el hijo pródigo, porque está escrito, pero en ese tiempo no estaba escrito, así que no había manera de que el hermano se diera cuenta que se había ido con rameras, y nadie le había dicho nada, y él sí sabía para dónde se había ido. Fue él quien dijo la palabra rameras, fue él el único. Nadie dijo la palabra rameras, nadie, solo él, solo el hermano del hijo pródigo. Y cuando el hermano del hijo pródigo le dijo al papá: se fue a gastar tu dinero con rameras, el papá no le dijo: ¿y vos cómo sabes esto? No se lo dijo, porque el hermano del hijo pródigo ya le había dicho al padre para dónde se había ido el hijo. Y el padre siempre supo dónde estaba el hijo. Ahora, mira cómo es esto. Mira cómo es esto. Durante el hijo pródigo estuvo sufriendo allá donde estaba, el padre sabía. Y el padre jamás le mandó ayuda allá. Jamás dijo: llévenme estos 20 pesos a mi hijo que está sufriendo de hambre allá en aquella provincia. Yo sé que en aquella provincia hay hambre, porque cuando en una provincia hay hambre, se riega la bulla por todos lados. Así que la palabra dice que en aquella provincia hubo hambre. Entonces, el padre tuvo que haberse dado cuenta que en aquella provincia había hambre y sabía que ahí estaba el hijo. Así que pudo haber dicho a un criado: ¿sabe qué? Llévamele este dinerito al muchacho, que pueda que esté con hambre o algo. Entonces, mira, no hizo esto porque el favor del padre se le retiró al hijo pródigo cuando se fue de la casa. Cuando dejó de obedecer las reglas que estaban dentro de la casa,
aquí estamos otra vez. Cuando el hijo pródigo salió de la casa, perdió el favor del padre. Y la fidelidad del padre se permaneció, pero el favor del padre no permaneció. Ese se le fue quitado desde que salió, desde que puso un pie fuera de la casa. Mira, hay mucha gente yendo a la iglesia y creen que están dentro de la casa todavía. No, hay mucha gente siendo desobediente en las iglesias y creen que todavía están en casa. De ninguna manera, están lejos de casa. Están muy lejos de casa porque en casa solo se está obedeciendo. La palabra dice así: ¿quién se mantendrá en su monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que actúa con santidad y el que no tiene malas intenciones en su corazón. Amén. Solo ese. Ahora, solo ese es capaz de habitar permanentemente en la casa. Mientras tengas esas dos cualidades, estás en casa. Mientras no las tengas y estés desobedeciendo la palabra de Dios, no las tienes. Y no estás en casa, estás en otro lado. Ahora, mira que el padre nunca dijo: llévenle este dinero a mi hijo porque está sufriendo. Y él sí sabía, te repito que sí sabía. Nadie, pero nadie mencionó para dónde se había ido el hijo pródigo. Solo el hermano del hijo pródigo dijo, se fue a gastar el dinero con rameras, le dijo al padre. Y el padre no le reclamó, solo le dijo: no, hijo, mira, tú estás aquí conmigo, le dice. Y tú puedes agarrar lo que quieras cuando quieras. Ahora, aquí hay otro asunto. Mira, quiero que sepas que el hermano del hijo pródigo, parte de la razón que usó el hijo pródigo para irse de la casa fue por el ejemplo del hermano mayor, porque lo miró trabajando y no disfrutaba de los bienes del padre. Y él dijo: yo no quiero vivir mi vida así, de ninguna manera voy a vivir trabajando todo el tiempo como mi hermano y no disfrutando de nada. Pero esta era la falta del hermano del hijo pródigo. Esta era la culpa de él, porque el padre le sale diciendo después: todo lo que hay en casa es tuyo. Si tú quisieras agarrarlo, hubieras agarrado. Mira, hay muchos hermanos que ven a otros venir y nuevos, y Dios les da un ministerio y los usa grandemente como un don, y ellos tienen 5 o 20 años en el evangelio y no prosperan, y empiezan a decirle al Señor: no me han dado nada a mí, y a este que viene que era gran drogadicto ya lo pusiste a predicar, y a este que viene que era gran lascivo ya lo pusiste a predicar, y empiezan a renegar contra el padre. Y el padre les dice: los dones están aquí en casa, hijo, y son tuyos cuando los quieras agarrar, y el que quieras agarrar, pero cuestan un sacrificio. Pablo mismo decía: ¿saben qué? Ustedes procuren todos los dones, pero más que profeticen. Procurar significa buscar. Significa esto, que si buscas un don lo vas a encontrar. El que busca halla. Significa que si te dedicas a la búsqueda de la servidumbre, vas a encontrar ese camino. Pero no te has dedicado, solo lo has deseado en tu mente. Y pasas deseándolo, pero no te dedicas a buscarlo. La palabra dice que cuando Jesús pasó por la orilla de la playa, miró a 2 que estaban remendando las redes y les dijo: yo los voy a hacer pescadores, porque los veo que son dedicados a las redes. Están remendando las redes, ellos están haciendo algo para convertirse en pescadores. Ya son pescadores, pero yo los voy a convertir en pescadores de hombre, porque veo la dedicación que tienen en esa área. Así que si Dios no mira que tú tienes dedicación en un área, pero solo le estás pidiendo un ministerio, ¿qué le estás pidiendo? Solo estás soñando despierto y deseando como un vago espiritual. Solo eso estás haciendo. Y Dios no está con las personas que solo desean. Dios está con los que actúan. O a veces también hay muchos siervos que Dios ya les ha hablado, les ha dado la promesa de por medio de un profeta, por medio del medio que Dios haya usado para decirle que Él va a ser un evangelista, que Él va a ser un pastor, del ministerio que Dios te quiere encomendar, al que Dios te quiere que ejerzas, pero quieres ser un evangelista grande. ¿Por qué no empiezas evangelizando ahí en el barrio? ¿Por qué no empiezas ahí evangelizando a tus compañeros? ¿Por qué no empiezas ahí evangelizando a tu alrededor? Empieza a hacerlo. No quieras ser grande, y si el Señor te ha dado la promesa de que vas a ir a las naciones, pero si no lo haces a tu alrededor, ¿cómo vas a ir a lo que más Dios tiene para ti? Gloria a Dios. Y para aclararte eso que está diciendo mi esposa, naciones en la Biblia no significa países.
significan familias, regiones. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. De Abraham salió una nación, pero tuvieron que haber evangelizado a Abraham. Y Abraham representaba la nación en ese momento. En sus lomos estaban las naciones que iban a ser de él. Así que una persona puede ser una nación y convertirse en tantas familias y esa semilla ir de generación en generación. Así, de esa manera, Dios te puede llevar a naciones. No estés pensando que te va a llevar a un país y a otro y voy a andar en avión. Esa es la ilusión y ahí es donde muchos se tuercen porque ambicionan. Le entra ese espíritu de ambición y entonces se imaginan estar en ciertos países, estar en lugares, pero no es así, amado hermano. Hay que ubicarse bien en lo que Dios realmente nos está hablando y en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Se nos fue el tiempo. Dios los bendiga. Siempre se nos va el tiempo. No me gusta a mí esto. Hoy estaba hablando con mi esposa. Hace como 2 días creo que estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con mi esposa y decía yo, ya casi pasaron 20 años desde que nos venimos de Honduras y no se ve, no, pasa otro día y no parece que pasó ese día. Y parece que fue ayer que venimos acá y no tenemos nada tampoco. Pero lo que quiero decir es que el tiempo se va. El tiempo se va y no sabemos para dónde. Así que ten cuidado con eso, porque el tiempo se te está yendo en nada. En eso sí ten cuidado. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios los bendiga y nos vemos. Mi esposa se despide. Dios les bendiga a todos los que estuvieron conectados y muy pronto vamos a estar nuevamente, amados hermanos, y aquí estamos de parte de Dios. Y como siempre les decimos, si tiene una petición y ustedes escríbanos ahí a la página, amados hermanos, y diga si tienen una petición de oración o el consejo de la palabra, aquí estamos disponibles. Ahí está la página y aquí estamos. Que Dios les bendiga grandemente a todos.